Salió el cuarto informe de violencia política en México 2021 de Etelect Consultores. En la línea telefónica, el director de la consultora Etelect. Esta es una consultoría en comunicación y gestión de riesgos. Rubén Salazar. Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte una vez más. Buenos días. Hola, ¿qué tal, David? Me da mucho gusto estar en tu programa y un saludo para toda Baja California. Oye, pues me imagino que los números se actualizaron respecto a lo que recientemente publicaron y ya ves que hemos estado hablando acerca de los ataques que ha habido contra candidatos, de esta violencia política. Arrancaré preguntándote, ¿coincides con estas expresiones que se han vertido a nivel nacional a través de diversas voces respecto a que debemos de estar alerta porque a fin de mes podrían incrementarse los casos de violencia política? Mira, sí, de hecho a mí me preguntaron eso ayer en el diario Reforma. Yo me considero que tenemos que analizar a fondo estas tendencias, ¿no?, que se están presentando. Lo que nosotros hemos observado, y te podría adelantar, por ejemplo, en el mes de mayo, ya llevamos 11 días, únicamente han asesinado a un político. No han asesinado a un candidato, de hecho, desde el 24 de abril. Entonces, yo lo que he mencionado y lo comparto también contigo es que sí hemos observado un incremento de las agresiones globales. Y esto era natural porque es una elección mucho mayor, con un mayor número de puestos de elección en juego, en relación a la elección del 2018. Entonces, en esta elección hay en juego más de 20,000 cargos de elección, la mayoría de ellos a nivel local, ¿no? Van a estar en juego, por ejemplo, 1,925 alcaldías en esta elección, cuando hace 3 años estuvieron en juego menos de 900. Entonces, esto pues sí anticipaba que íbamos a tener un incremento, pues no tanto de los homicidios dolosos, sino de amenazas. Principalmente esta es la variable que más creció, y la cual hay que analizar con mucho cuidado, David, porque pues en la mayor parte de estas amenazas estamos hablando de denuncias, ¿no? Es decir, denuncias que formulan muchos candidatos y candidatas, muchas veces ante los medios de comunicación, ni siquiera ante las instancias correspondientes, que también puede prestarse pues a un juego político, ¿no? Porque en la mayor parte de ellas, por ejemplo, hemos registrado que denuncian directamente a sus opositores, ¿no?, a candidatos de la oposición, de estar detrás de muchos de estos actos o mensajes más bien, ¿no?, de intimidación para obligarlos a renunciar a una candidatura. O sea, se convierte la violencia pues también en parte de la propia competencia político-electoral, porque finalmente es violencia, pero también hay muchos aspectos que sí tienen que ser revisados muy a fondo, porque no todos los casos son denunciados, ¿no?, ante las instancias competentes, ante las fiscalías. Aumentaron también, por ejemplo, muchísimo los enfrentamientos entre militantes de partidos rivales, que literalmente mandan grupos de choque a impedir el acceso a los partidos y a los candidatos, principalmente, y a sus grupos de brigadistas, a determinadas colonias, ¿no?, determinados lugares en muchas alcaldías para realizar actos proselitistas o de promoción del voto. Se les impide pues ejercer, ¿no?, este tipo de actividades, y esto pues también nos habla de la manera en cómo se están librando estas disputas, ¿no?, por obtener la preferencia del electorado, muchas veces pues intentando borrar o anular por completo, ¿no?, la presencia del adversario en algunas de estas ciudades. Y bueno, lo que nosotros estamos observando ya en abril, hasta el corte que habíamos presentado el 30 de abril, era un incremento del 64% en relación a todo el universo de agresiones que medimos nosotros. No solo abarca homicidios, son amenazas, secuestros, robos con y sin violencia, entre otros hechos delictivos que se han cometido en contra de actores políticos y de candidatos. Registramos un total de 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos, y de ellos un saldo de 443 víctimas de todos estos delitos, ¿no? Había víctimas que han sido objeto incluso de más de 2 delitos, ¿no? Por eso es que es menor el número de víctimas. Y de esas 443, 282 eran candidatos. Entonces, sí aumentaron las agresiones globales, pero la cifra de homicidios se redujo, es decir, las 79 víctimas mortales o políticos que han sido asesinados, que tienen una militancia partidista o que buscan un cargo de elección por la vía independiente, se redujo 16% en relación al mismo corte de hace 3 años, es decir, estos 79 en comparación con los 94 políticos
que habían perdido la vida hasta el 30 de abril, ¿no?, del 2018. Y en candidatos tenemos de esos 79 políticos que han muerto por estos ataques en este proceso electoral, 31 eran aspirantes y candidatos a puestos de elección. Esta cifra sí ya se iguala con la de hace 3 años. Hace 3 años, al 30 de abril del 18, ya también iban 31 aspirantes y candidatos. Sin embargo, lo que nosotros esperamos es que esta cifra no crezca aún más. De hecho, en abril únicamente fueron asesinados 3 aspirantes, 3 candidatos ya, de hecho con registro en sus partidos. Durante mayo no hemos tenido afortunadamente ningún atentado mortal en contra de candidatos. Ha habido algunas tentativas de homicidio, algunos otros ataques armados, pero no dirigidos de manera directa en contra de candidatos. Por ejemplo, el caso de Morelia, el ataque fue contra colaboradores, no fue directamente contra el candidato de esa alcaldía. Y bueno, lo que te puedo decir, vamos a rebasar las cifras de hace 3 años. Hace 3 años Etelec registró 152 políticos asesinados, de ellos 48 eran aspirantes. Yo te diría que no, por una razón muy simple, y esto pues lamentablemente pues muchos colegas que no saben de temas electorales pues empiezan a especular y también pues me parece a generar cierto amarillismo, ¿no?, con algún propósito político, porque no son procesos electorales cuyos calendarios se puedan comparar de la misma forma. Esta elección es más corta, esta elección acaba este mes. Más, exacto. Hace 3 años se fue hasta julio la elección, teníamos un mes más, ¿no? Entonces, yo te diría que no vamos a rebasar, ni siquiera vamos a estar cerca de la cifra de víctimas mortales de hace 3 años, tampoco en aspirantes. Yo considero que estaremos por debajo, muy por debajo de las 40 víctimas. Te digo, en este mes me ha sorprendido que ya hayan transcurrido 11 días y solo tengamos un político asesinado, ¿no?, que no era candidato. Entonces, esto nos habla de que de alguna manera sí funcionó la estrategia en lo que se refiere a hacer más visible el problema, en lo que se refiere también a hacer más costoso, ¿no?, el cometer sobre todo este tipo de homicidios dolosos, ¿no?, en contra de candidatos. No quiero decir con esto que las fiscalías ya estén haciendo mejor su trabajo, pero al menos sí están poniendo mucho mayor atención y teniendo bajo la lupa, ¿no?, a este tipo de crímenes. Claro. Y esto pues hace más costoso. Lo que se ha ocurrido es que los agresores, en la medida en que ya están bajo la lupa, ¿no?, en este tipo de delitos, de atentados mortales, están migrando a otro tipo de delitos que les permite actuar pues bajo el anonimato, con mayor impunidad, principalmente las amenazas. Incluso están yendo, por ejemplo, a amedrentar con disparos de armas de fuego, ¿no?, las fachadas de los domicilios de algunos candidatos, en contra de sus colaboradores, como lo vimos en Morelia, pero ya no directamente a quitarle la vida a un candidato, ¿no? Finalmente sí están buscando infundir temor, están buscando infundir el miedo, ¿no?, a estos candidatos, a sus equipos de campaña, pues para obligarlos a que suspendan sus actos proselitistas. Finalmente están buscando obtener una ventaja, ¿no?, es decir, obtener una ventaja electoral en favor de probablemente algún otro candidato con el que tengan ciertos vínculos, y esto pues finalmente sí tiene un impacto en la equidad de la contienda. Ahora, esta es una parte, ¿no?, del problema. La otra que más nos preocupa, David, y lo he venido diciendo, y vamos a dar información al final del proceso, quizá antes, tiene que ver también con la manera como las propias autoridades de los 3 niveles de gobierno están también interviniendo en estos hechos de violencia. Hay muchos actos de intimidación cometidas por servidores públicos, incluso de abuso de autoridad, muchas detenciones arbitrarias en contra de candidatos y de sus equipos de campaña en varias ciudades del país, y pues también un clima que por encima de todo esto que estamos midiendo nosotros, pues está empezando a consolidarse también como otra forma de violencia que es más grave, que es el uso político de los instrumentos de justicia. Entonces, cuando las autoridades, y no quiero referirme a una en particular porque esto ha ocurrido, la oposición se queja del presidente, pero también está ocurriendo en Chihuahua, también hay un gobernador ahí que está haciendo lo mismo contra sus opositores, no solo el presidente que también lo viene haciendo a través del uso de estos mecanismos, ¿no?, del uso de las fiscalías para, de alguna manera también, a través, ¿no?, de estas investigaciones, pues incluso sacar de la contienda, ¿no?, a los candidatos opositores. Entonces esto es gravísimo, porque esto, lamentablemente la oposición a veces se ocupa más de estos temas, ¿no?, de violencia política, que no van tan altos como hace 3 años,
y están perdiendo de vista lo importante, ¿no? Que también las autoridades están haciendo un uso político de la justicia en estas campañas, y esa lamentablemente es una forma de violencia que puede ser más efectiva y que puede ser sobre todo otra vía, ¿no? Para poder intervenir en las elecciones sin necesidad de mancharse las manos de sangre, ¿no? Sí, con lo que platicamos esta mañana, creo que todos los medios sobre el caso de Nuevo León, sin duda. Ahora, Rubén, una pregunta respecto a lo que comentabas en cuanto a que algunos casos de agresiones los denuncian, otros no. Si nos vamos a los que sí denunciaron ante las instancias correspondientes en el Ministerio Público, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Porque, digo, en términos generales, cuando hablamos de delitos en nuestro país, pues el tema se aterriza en impunidad, ¿no? O sea, es la palabra recurrente. ¿Qué hay con estos casos? Mira, en este tema de las amenazas es un tema que el presidente ha soslayado en su estrategia, en la propia Secretaría de Seguridad, porque en la mayor parte de estos casos lo que comentan los candidatos y las candidatas es que estas amenazas llegan a través de cuentas anónimas de redes sociales, sobre todo de Facebook. Twitter no tanto, mencionan más a Facebook, y también vía WhatsApp, a través de llamadas telefónicas o mensajes SMS por líneas de prepago. Pero bueno, en lo que se refiere, por ejemplo, al uso de las plataformas digitales, de las redes sociales, yo, por ejemplo, he comentado que sería importante saber cómo está operando la Policía Cibernética en la Guardia Nacional, porque yo tenía conocimiento a fondo de lo que ocurría cuando existía la Policía Federal. Tenían una unidad de Policía Cibernética muy avanzada, que podía dar, por ejemplo, con la IP, ¿no? de los dispositivos desde donde estaban emitiendo estas amenazas. Pero ahora que quedó en manos de la Guardia Nacional, que en realidad quedó en manos del Ejército, desconozco cómo está operando este mecanismo, esta unidad de Policía Cibernética. No ha anunciado nada el presidente en ese sentido, y sería, yo creo que muy importante, porque como bien comentas, lo que hay que evitar al final del proceso electoral, pues finalmente estas cifras que hemos presentado pues se pueden quedar ahí en el tintero, ¿no? Y finalmente lo importante sería que pues esta información sirviera como una base para poder hacer justicia, no solo en la parte penal, sino también en materia electoral, ¿no? Es decir, aplicar tanto las sanciones penales como también las sanciones administrativas en materia electoral, y esto pareciera ser que no es del interés de la autoridad, ¿no? El interés de la autoridad ahorita está mucho más enfocado en brindar estas medidas de protección, pero no en dar con los responsables, y en la medida en que no logremos saber al final quiénes son, pues no solo los autores materiales, ¿no? Sino los autores intelectuales, pues será imposible tener una estadística oficial que nos permita incluso a nosotros como analistas poder determinar qué porcentaje le correspondió, por ejemplo, al narcotráfico, y qué otro porcentaje le correspondió, pues ahí sí ya netamente a la política, ¿no? Claro. Y ahí entonces estamos, pues me parece, con una laguna, una zona gris muy grande, muy amplia, porque finalmente lo que prevalece, además de la impunidad, David, pues tanto de especialistas como del gobierno, es esta narrativa que prejuzga en todos estos casos y que siempre emplea la madre de todas las explicaciones de que el narcotráfico mató y agredió a todos. Y esa es una mentira, es un prejuicio, una creencia que parte de una narrativa que busca criminalizar a todas las víctimas ya desde hace muchos años, desde el gobierno de Calderón, y que sigue presente, que el propio gobierno federal, fíjate lo que son las contradicciones, el propio gobierno de López Obrador ha empleado, porque tiene finalmente una utilidad política. Te lavas las manos, de alguna manera justificas tu fracaso como autoridad, y no solo eso, también justificas la propia impunidad con la que pueden estar actuando muchos actores políticos, no solo en este proceso, en todos los procesos anteriores donde hemos registrado este fenómeno de violencia, ¿no? Claro. Rubén, te agradezco enormemente. Solamente antes de despedirnos, por favor, te pido que nos compartas las vías a través de las cuales pueden quienes nos ven y nos escuchan conocer más de Etelect Consultores, ya sea que quieran consultar los informes públicos de violencia política que publican, o sea, alguien que nos escuche y nos ve requiere una consultoría en comunicación y gestión de riesgos. ¿Cómo puede llegar hasta ustedes? Claro que sí, David. Mira, pueden consultar tanto nuestros informes que son de acceso público como la información relacionada a los servicios que ofrecemos en materia de comunicación y análisis de riesgos, sobre todo en este tema, ¿no? De riesgos políticos y electorales, en nuestro sitio www.etelect.com, se escribe con doble L, cada kilo y T de Tito al final, y también a nuestro teléfono es el LADA 55 5037 5598, David. Rubén, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, es Rubén Salazar, director de la consultora Etelect.
una consultoría en comunicación y gestión de riesgos. Danos detalles del cuarto informe de violencia política en México 2021. 8:30.